el Dios en el cual creemos. Y voy a predicar bajo el título El Dios que provee. El Dios que provee. Espero que esta palabra llegue a cada corazón, a cada vida, que esta palabra que es viva y eficaz llegue al más profundo de nuestro ser y haga el efecto poderoso que solo ella puede y sabe hacer. En Génesis capítulo 22, Génesis capítulo 22, verso 8. Génesis capítulo 22, verso 8 dice: y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Amén. Y luego el verso 14 dice del mismo capítulo 22, verso 14: y llamó Abraham el nombre de aquel lugar Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. En el monte de Jehová será provisto. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Finalmente, después de 25 años de espera, Dios le dio el tan anhelado hijo a Abraham. Él ya tenía 100 años de edad. Imagínese usted la alegría de este hombre con su bebé. Lo cargó a los 100 años su hijo. Todo era ilusión, todo era alegría y gozo. Cada circunstancia que tenía que ver con este bebé era una fiesta. Allí en la casa de Abraham jugueteando con su niño, ve cómo va creciendo. El chico ya está en la preadolescencia, pero un día sucedió algo, y dice la Biblia: pasado cierto tiempo, Dios puso a prueba a Abraham y le dijo: Abraham, aquí estoy, respondió. Toma a tu hijo, el único que tienes y al que tanto amas, y ve a la región de Moria. Una vez allí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Abraham se levantó de madrugada y ensilló su asno. También cortó leña para el holocausto, y junto con 2 de sus criados y su hijo Isaac, se encaminó hacia el lugar que Dios le había dicho. Al tercer día, Abraham alzó los ojos y a lo lejos vio el lugar. Entonces le dijo a sus criados: quedaos aquí con el asno, el muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios. Luego regresaremos juntamente a vosotros. Abraham tomó la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Él por su parte cargó con el fuego y el cuchillo. Y los dos siguieron caminando juntos. Isaac le dijo a Abraham: Padre, dime, hijo mío. Aquí tenemos el fuego y la leña, continuó Isaac, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? El cordero, hijo mío, lo proveerá Dios, le respondió Abraham. Y siguieron caminando juntos. Cuando llegaron al lugar señalado por Dios, Abraham construyó el altar, preparó la leña, después ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Entonces tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Pero en ese momento el ángel del Señor le gritó desde el cielo: Abraham, Abraham. Aquí estoy, respondió. No pongas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas ningún daño, le dijo el ángel. Ahora sé que temes a Dios, porque ni siquiera te has negado a darme a tu único hijo. Abraham alzó la vista
y en un matorral vio un carnero enredado por sus cuernos. Entonces fue, tomó el carnero y lo ofreció como holocausto en lugar de su hijo. A este sitio Abraham le puso por nombre: El Señor provee. Por eso hasta el día de hoy se dice: en el monte del Señor Él proveerá. El ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo: como has hecho esto y no me has negado a tu único hijo, juro por mí mismo, afirma el Señor, que te bendeciré en gran manera y que multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Todo era alegría y gozo en la casa de Abraham. Isaac, su hijo, era la promesa cumplida, era la bendición materializada en manos de Abraham. Pero Dios va a probar a Abraham, y creo que era lo más difícil, lo más duro, lo más doloroso, que Dios le estaba diciendo a este hombre que le sacrificara a su hijo. Era lo que se llamaba una ofrenda del todo quemada. Normalmente se ofrecían animalitos, corderos, carneros, pero esta era la prueba para Abraham. Sacrifícame a tu hijo al que tanto amas. Note que Dios no le dijo cuándo debía sacrificarlo. No le dijo mañana o la otra semana. ¿Usted qué hubiese hecho en lugar de Abraham? Si tuviera usted en el hipotético caso de hacer lo que Dios le está diciendo. Era el hijo de la promesa, era su ilusión, su alegría. A través de Isaac vendría la nación de Israel. Pero ¿cómo es que Dios le pide que le entregue el sacrificio? Y aquí vamos a comenzar a descubrir el corazón de este hombre llamado amigo de Dios, para que vayamos entendiendo lo que es ser amigo de Dios. Mire cómo actúan los amigos de Dios. Primero, no le negaba nada a Dios, hasta lo más preciado se lo entregaba. Y segundo, lo hacía en el acto, no le daba pauta de espera. Lo primero muestra que Abraham sabía que Dios es el dueño de todo, de su vida, de su hijo y de todo. Que no es que nosotros le entregamos algo a Dios, es que Abraham entendió que primero Dios nos da para luego devolver lo que es de Él. Ese es un principio muy importante en la vida cristiana, en la mayordomía. Solo existe un dueño, que es Dios. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Incluyendo a su amado hijo, Abraham entendía que a Dios no se le reserva nada, sino que todo es de Él. Y él entendió lo que Pablo le dijo a los corintios, tal vez sin saberlo Abraham. Pablo dijo: ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Abraham tenía muy claro ese principio de que todo es de Dios, todo es de Él, por Él y para Él. Por eso pudo ofrecer a su amado hijo. Usted no nota, aunque yo supongo que Abraham tenía el dolor en su corazón, pero no hay un drama por parte de Abraham. No se niega ni le pregunta a Dios: ¿cómo se te ocurre? Si tú me habías prometido que a través de este hijo me darías descendencia. Aunque supongo que Abraham sentía dolor por eso, sin embargo, él va con una confianza extrema en Dios. Él sabe que nada tenía
y que Dios fue el que le dio todo. Él descansaba en la promesa de Dios, no en las bendiciones de Dios. Él descansaba en las promesas, en esa promesa que Dios le había dicho que a través de Isaac le iba a dar una descendencia, y lo creyó. Y seguía creyendo, aunque Isaac estuviese muerto. Abraham sabía que Dios lo podía levantar de los mismos muertos, porque Dios siempre cumple lo que promete. Nosotros no le sacrificamos nada a Dios, pues todo es de Él. Esa teología de sacrificar algo para Dios, de sacrificarte para Dios, no es saludable, porque hace cristianos orgullosos, que creen que por lo que ellos hacen o sacrifican, entonces son mejores que los demás. Eso se llama fariseísmo. Aquí no se trata de lo que nosotros le damos a Dios, sino que si entregamos algo es porque ya Él nos lo ha dado primero. Si lo hacemos, no es como con dolor y tristeza, sino con el gozo de saber que Dios es bueno y maravilloso. Así iba Abraham. A veces nos toma ese fariseísmo. Es que yo le entregué al Señor, es que le entregué mi alma al Señor. Dios dice, todas las almas son mías. Es que yo le entregué el 10 al Señor. Escúchame, Dios dice, mía es la plata, mío es el oro. Claro, yo sé que es una forma de hablar que tenemos. Es una forma de decir las cosas, y no es que sea malo, pero cuando entendemos este principio, como Abraham, no nos pegamos de nada, no nos aferramos a nada, soltamos con facilidad lo que sea, porque todo es de Él, por Él y para Él. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Abraham va allí con el dolor que significaba, pero él sabía que Dios tenía un plan mucho más grande, que tal vez él no entendía, pero que en algún momento lo iba a entender. Tú que me estás ahora atendiendo, si no le has entregado algo al Señor, tu vida, tu corazón, tu voluntad, o no sé, es porque no conoces este principio. Si te crees el dueño de algo en tu vida, entonces Él no es tu Señor. Pero cuando tú entiendes esto, sabes que todo le pertenece a Él. Y ese es el momento más trascendental en la vida de una persona. Reconocer que hay un Señor que es el dueño de todo y de su vida también. Por eso los predicadores llamamos a las personas a que se entreguen al Señor, a que lo reciban como Señor, como amo y dueño, con todo. Después de que le entregamos al Señor la vida, ya no nos queda vida a nosotros, ahora es de Cristo. Ya no nos queda voluntad, ahora es la voluntad de Dios. Y allí va Abraham, como para hacer más dura la cuestión. El viaje duraba 3 días. Claro, Abraham sentía el dolor de pensar que tendría que sacrificar a su hijo, pero su gozo y su fe era más fuerte que su dolor. Su confianza en Dios era más fuerte que su depresión por la aparente pérdida que va a tener. Y alguien me tiene que oír ahora, alguien me tiene que entender lo que le voy a decir de parte de Dios. Su fe en el Señor tiene que ser más fuerte que su angustia. Su confianza en Dios tiene que ser más grande que su dolor. Su seguridad en el Señor tiene que ser más fuerte que su depresión, que su tristeza. Y ahí va el hombre con una fe más fuerte que nunca, en el momento más duro de su vida, pero plenamente convencido de que Dios es poderoso para hacer algo maravilloso. Por eso cuando Dios le dijo que fuera y sacrificara a su hijo, no lo pensó 2 veces.
Ese es el segundo punto en cómo actúan los hijos o los amigos de Dios. No se quedó esperando que Dios le dijera, sino que al otro día dice, muy de mañana, muy de madrugada, porque las cosas para Dios son con toda diligencia. Arreglaron todo y se fue. En el camino le dijo a sus dos acompañantes que esperaran ahí porque él iría con el muchacho. Y oiga cómo habla. Iremos, adoraremos a Dios y volveremos. Esa es la fe en el Señor. Esa es la fe en Dios. Él sabía que allá arriba en ese monte tenía que sacrificarlo. Pero Abraham está comprometiendo a Dios, si es que se me permite la expresión, comprometiendo a Dios con su fe. Voy a ir con mi hijo, adoraré a Dios y volveré. Ya cerca del lugar del sacrificio, el muchacho como que se imagina la cuestión y le pregunta a su padre, bueno, padre mío, aquí está el fuego, el cuchillo, pero no veo el cordero para el sacrificio. Y vuelve y habla en fe y le dice, no te preocupes, Dios se proveerá de cordero. Cuando usted habla en fe la palabra de Dios, entonces usted compromete al Señor con su palabra, porque Él es fiel a lo que prometió. Cuando usted se mueve en fe, realmente usted se hace a un lado para que Dios tome el lugar. Y eso es lo que está haciendo Abraham. Se está haciendo a un lado para que Dios tenga la plena soberanía de hacer lo que se ha propuesto. Ahí no está Abraham intercediendo, ni llorando, ni ofreciendo 5 días de ayuno, Señor, pero ¿por qué me vas a quitar a este hijo si tú me lo prometiste? No, no, él sabía que Dios tenía un plan mejor. Dios tenía un plan mayor. Por eso es que debemos nosotros caminar en fe, aunque no entendamos las cosas. Hay que orar, hay que ayunar, pero no para doblarle el brazo a Dios para que haga lo que yo quiero, sino para que mi voluntad se doblegue a la de Él. Entonces, como Abraham sabía que el plan de Dios era mejor, aunque no lo entendiera, él seguía caminando en fe, seguía hablando en fe, con el dolor que eso significaba, pero Abraham creía que Dios haría algo. Cuando llegan al monte, pues Abraham toma a Isaac, prepara la leña, lo ata. Bueno, a esa altura ya a Isaac no le queda la menor duda que él es el sacrificio. Pero me llama la atención la actitud del muchacho. No está forcejeando con su padre, no se está oponiendo, tampoco le está diciendo, pero padre mío, ¿qué vas a hacer? No, no, tal vez él había aprendido de su padre a confiar en Dios hasta las últimas consecuencias. Escucha esa frase, confiar en Dios hasta las últimas consecuencias. Preparan el altar, eran una especie de piedras, colocan allí la leña, ata a Isaac, toma el cuchillo. Abraham levanta el cuchillo, tan pronto deje descargar el cuchillo en el cuello de Isaac, va a tomar el fuego y le va a encender la leña, y así Isaac quedaría reducido a cenizas. Era lo que se llamaba una ofrenda del todo quemada. No quedaba nada. No quedaba nada del sacrificio. Y Dios está esperando hasta el último momento. Ese es otro principio que tenemos que aprender. A veces Dios espera para actuar hasta el último momento. Personalmente no entiendo por qué Dios lo hace así. No entiendo esa forma de obrar de Dios. Porque a veces Él espera hasta el último momento, pero Él sabe lo que hace. Él es Dios, Él es soberano.
Y cuando el cuchillo está a punto de descargarse en el cuello de Isaac, Dios llamó a Abraham desde el cielo. Abraham, no le hagas daño al muchacho. Entonces, cuando Abraham hace la voluntad de Dios, inmediatamente sucedió un milagro. Dios le mostró la provisión divina. Porque en el monte de Dios es donde Dios provee. Recuerde eso. Es en el monte de Dios donde Dios provee. Pero cuando tú vas donde tú quieres, cuando tú quieres, como tú quieres, y haces lo que a ti se te antoja, es muy difícil que veas la gloria de Dios. Pero cuando es Dios quien te guía, cuando es Dios quien te está llevando de la mano y tú te dejas guiar como un niño, aunque Él te haga atravesar por valles de sombras, por valles de lágrimas, tú no te preocupes. Él va adelante abriendo camino. Delante de nosotros va un poderoso gigante. Por eso, mi estimado hermano y amigo, deja de hacer tu voluntad. Deja de hacer lo que tú quieras. Deja de vivir como tú quieres. Tu vida le pertenece a Dios. Tu voluntad, tus planes, tus sueños, tus metas, todo debes rendirlo a Él, para que Él te guíe. Y cuando Dios te guía, no importa que las cosas se pongan difíciles, Dios se va a glorificar. Debes dejarte guiar por Dios, aunque sea al monte de un sacrificio, déjate guiar, porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. No importa la situación, no importa las circunstancias, si es Dios quien te guía, sigue adelante. Aunque te critiquen, te señalen, pero Abraham, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo se te ocurre? Dios te está guiando. Y si Dios te guía, finalmente Él será glorificado, porque en el monte de Dios, Él se proveerá de cordero. ¿Se dan cuenta que todo es de Él? El monte de Dios, el cordero para Dios, el cordero que Él se iba a proveer a sí mismo. No dice que Dios le va a proveer cordero a Abraham, porque este asunto no se trataba de Abraham, se trataba de Dios. Por eso dice, Dios se proveerá de cordero. Esto es cuestión de Dios, esto es de Él, por Él y para Él. Nosotros somos instrumentos puestos para hacer su voluntad, pero debemos ser dóciles a esa voluntad. Esa es la confianza de los que aman a Dios, que Dios va a intervenir, aunque sea en el último minuto, Dios lo va a hacer. No te desesperes, no hables contra Dios, no permitas que la situación o la circunstancia dañe tu fe y tu confianza en Dios. De repente, cuando Abraham está a punto de sacrificar a su hijo, Dios lo detiene y aparece allí un carnerito. Sus cuernos se trabaron allí en un zarzal. Dios trajo ese animalito. Abraham no sabía ni cómo ni dónde, pero Dios se proveyó. Tú no sabes ni cómo, ni dónde, ni cuándo, pero Dios se va a glorificar. Pero por favor no perdamos de vista la enseñanza principal de todo esto. La enseñanza principal no es que vamos a sacrificarle nuestros hijos a Dios físicamente. No, la enseñanza de esto no es eso. La enseñanza va más allá, va al futuro. Algo que Abraham no sabe, pero que él en algún momento lo vio porque Cristo lo dijo. Y es que eso que está sucediendo allí en Abraham y su hijo era una figura de que un día aparecería Cristo como el Cordero perfecto, nuestro maravilloso sustituto en la cruz. Cuando Isaac está allí atado, a punto de ser sacrificado, entonces viene la provisión divina. Abraham toma al carnero y lo coloca en lugar de
Isaac, en lugar de sustitución. Eso está mostrando a Cristo en la cruz, sustituyéndonos a nosotros allí en el Calvario para proveernos salvación y vida eterna, porque en el monte de Dios, Dios se proveerá y Él siempre será glorificado. ¿Qué es lo que no le has entregado al Señor si todo es de Él? ¿Acaso es tu vida? ¿Por qué te da temor entregarle tu voluntad al Señor? ¿Por qué te da temor entregarle algo a Él si todo es de Él? Cuando lo hagas, verás la gloria de Dios y podrás decir: ya no vivo yo, ya no tengo vida yo. Cristo es la vida, Cristo vive en mí, a Él sea la gloria. A Abraham no le está costando entregar a Isaac. ¿Por qué? ¿Por qué no le cuesta? ¿Por qué no está luchando ni forcejeando con Dios? ¿Por qué? Porque Abraham sabe que todo es del Señor. ¿Sabes cuándo te cuesta a ti entregar algo al Señor? Cuando crees que es tuyo. Cuando te aferras a algo, es que es mío, es que me lo gané, es que yo lo sacrifiqué. No, no, no. Cuando tú te crees el dueño de algo, sí te duele soltar eso. Pero cuando sabes que todo es de Dios, lo entregas y no lo haces a regañadientes, lo haces con alegría, lo haces con gozo. En el antiguo pacto sí era un sacrificio, sí costaba algo, pero en el nuevo pacto en el que estamos es un deleite. Es un deleite. Y si no es un deleite tu vida en Cristo, entonces estás viviendo a la forma del antiguo pacto. Todo lo que está enmarcado en el nuevo pacto, oración, ayuno, alabanza, mayordomía, todo debe ser un deleite. Debe ser un deleite. Porque ya estamos en Cristo. Ya no soy yo. Es Cristo en nosotros, el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Si todavía te cuesta, es que eres el dueño. Pero si lo has entregado todo a Cristo, entonces Él es tu dueño. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Así es en el nuevo pacto. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, oiga, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Eso lo tuvo muy claro el apóstol. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En el antiguo pacto sí costaba, pero en el nuevo pacto, Cristo ya pagó el costo. Tú no tienes que pagar ningún precio. A veces nos ponemos así como farisaicos: hermano, es que yo tengo que pagar el precio. Mi amor, ya el precio quedó pago. No quedaron cuotas que tú debes pagar. Y no te preocupes, yo también prediqué eso en algún tiempo, de que había que pagar el precio, pero no, ya entendí que Cristo pagó el precio, no quedó nada por cancelar, Cristo pagó todo. ¿Recuerdan cuáles fueron las últimas palabras de Cristo en la cruz? ¿Recuerda qué fue lo que Cristo dijo en la cruz, lo último? Consumado es. Esa frase, consumado es, era una frase que se usaba cuando se cancelaba la totalidad de una deuda. Cuando alguien cancelaba la totalidad de una deuda, le escribía la factura
consumado es. Cristo lo que está diciendo en la cruz, cuando ya va a entregar su espíritu y ha hecho su obra redentora, cuando toda su sangre ha salido de su cuerpo, Él dice, consumado es decir, la deuda que teníamos con Dios ha quedado cancelada. La factura que Dios tenía en contra nuestra, el acta que tenía en contra nuestra, ahora tiene unas letras rojas que dicen, deuda cancelada. Ya Cristo pagó la deuda, ahora soy libre, no para vivir para mí, sino para aquel que pagó el precio por mí. Ahora vivo para mi dueño, ahora soy de Él, ahora yo me rindo a Él. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entienda esto, por favor, para que sea libre, de todo fariseísmo, de toda religiosidad, de todo orgullo evangélico que le hace sentir que usted sí hace, que usted sí va, que usted sí se sacrifica. No. Ya hubo alguien que lo hizo todo, que lo pagó todo, que lo sacrificó todo. Ahora lo que nos queda es rendirnos ante Él, rendirnos a sus pies, rendirle nuestra vida. ¿Por qué no terminamos esta reflexión diciéndole, yo me rindo todo, yo me entrego todo, Señor, yo me rindo a ti, yo no me reservo nada, ahora entiendo, nada es mío, todo es tuyo. Él está esperando, allí donde estás, que te rindas a Él. Ya no hagas tu voluntad, ya no hables de lo que es tuyo, sino de lo que Dios ha puesto en tus manos. Talentos, dones, capacidades, bienes materiales, todo es de Él, y tu vida y tu alma también. Si vives así, serás un hombre feliz. Finalmente, si hubo un sacrificio, el que Dios proveyó, el carnerito aquel se hizo cenizas, y como Abraham había hablado en fe, subió con su muchacho, adoraron a Dios y volvieron. Así es Dios. Nosotros también adoramos al Señor por ese sacrificio hermoso que hizo en la cruz, y hoy podemos rendirnos a Él. Si no lo has hecho, hazlo en el nombre de Jesús. Amado Señor, Dios Todopoderoso, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a gente sencilla como nosotros. Oh Señor Jesús, oro por todos aquellos que hoy se están rindiendo ante ti. Oh Señor, y que a partir de hoy ya no van a vivir para sí mismos, sino para ti. Oh, ayúdanos a vivir en esa rendición continua, en el nombre de Jesucristo. Aleluya.